Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En países como República Dominicana, junio es el tiempo de cierre de año escolar para iniciar las vacaciones de verano. Ya los estudiantes, los maestros, los padres están agotados, dando su último aliento para alcanzar las metas para este año. Sin embargo, la forma como manejamos este proceso puede ser determinante para formar actitudes y hábitos de alto valor para la vida. Por eso en este día nosotros vamos a tener el tema ¿Cómo terminar bien?, acompañando a nuestros hijos en el cierre de año escolar. De manera que sean todos bienvenidos a Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Sean bienvenidos todos. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. ¿Cómo terminar bien? Acompañando a nuestros hijos en el cierre del año escolar. Y para esto tenemos en nuestra emisora en el día de hoy a Janet Mesa. Un placer Janet, otra vez bienvenida. estar Yo creo aquí. Que tú no conocías este programa ni esta cabina, ¿verdad? Que no. Señores, para mí un placer estar aquí. Nosotros estamos felices de tener a Janet aquí. Siempre ella está con nosotros de manera intermitente. Janet es una profesional y una mamá y esposa muy ocupada, con una agenda siempre muy cargada, pero tan dispuesta, tan colaboradora con nuestro programa Educando para la Eternidad. Y Janet, yo creo que estamos en muy buen tiempo para poder dar algunas estrategias, consejos sobre cómo acompañar a nuestros hijos en este cierre de año escolar, pensando sobre todo que esta no es la misma realidad para todas las familias. Tenemos familias que están, como tú decías al inicio del programa, felices para terminar este año que ha sido retante, contentos del resultado, ¿verdad? De las notas y de las calificaciones, el desempeño en general de sus hijos. Tenemos otras familias que están frente al reto de que sus hijos no han podido completar las tareas, los requerimientos, sus notas están bajas, no están seguros si van a poder quedarse en esa escuela, si tendrán que moverse. Es decir, la realidad de un cierre de año es distinta para las personas. Sin embargo, hay principios. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Y este año, Karen, en particular, entendemos que trajo retos añadidos para maestros y para familias, porque recordemos que tuvimos un año pasado virtual. Por lo menos, no sé en otros países, pero aquí nosotros tuvimos todo el año escolar 2021, 2020-2021. Ese año estuvo cada estudiante en su casa, según lo que más o menos las familias podían hacer y la disponibilidad de internet y demás. Sin embargo, llega este año presencial y de repente tanto las familias, los niños y los maestros tienen que comenzar a hacer todas estas acomodaciones, de retomar, revisar qué quedó como una laguna, retomar hábitos de estudio, volver otra vez a la presencialidad con lo que esto implica. Y ahora estamos terminando este año y es un buen momento para de nuevo hacer ciertos balances. Entonces, hay más agotamiento que de costumbre. O sea, creo que trajo más retos que lo que tradicionalmente trae un año escolar para las familias y para los maestros también. Entonces, frente a este escenario, ¿cómo acompañarlos a terminar bien? Y yo creo que nosotros debemos aquí tomar algunas decisiones. Mencionabas las notas y yo me hago la pregunta, ¿qué tan importante es una nota? Y yo creo que esta es una pregunta que es válida para padres y para los maestros también. ¿Qué tan importante es la nota? ¿Qué refleja la nota y para qué me sirve la nota? Porque dependiendo de la respuesta que nosotros podamos dar a cada una de esas preguntas, podremos acompañar mejor a nuestros hijos a terminar bien. ¿A qué yo me refiero? Nuestros chicos están obteniendo notas, claro está. Ahora, ¿cómo yo observo el desarrollo del carácter de mi hijo en este año? Esta nota que probablemente tiene que obtenerse al compararlo con otros, ¿qué dice de él mismo? Y si yo lo comparo con este niño al inicio de año escolar, ¿qué tanto ha crecido? Porque si lo veo de esa manera, un 80 puede ser un 100. Correcto. Entonces, si queremos acompañar a nuestros chicos a terminar bien, realmente debemos comenzar a revisar cómo podemos valorar su esfuerzo en este año,
qué áreas del carácter han sido áreas en desarrollo durante este año, qué han aprendido, pero también qué nos falta. O sea, ¿dónde necesitamos continuar creciendo? Porque un chico que obtiene el 80, volviendo a la nota, pero nosotros sabemos que no ha sido diligente, no ha sido responsable, pues entonces esta nota nos dice otra cosa. Por eso comenzaba, ¿verdad? Como haciéndonos estas preguntas. Y antes de seguir, yo creo que eso es el tema de las notas, es determinante. Yo quisiera preguntarte, Janet, que definamos qué es terminar bien. O sea, cuando nosotros decimos vamos a ayudarles a terminar bien, ¿cómo nosotros, qué esperamos? ¿Cómo se supone? ¿Qué es lo que causa bienestar en una familia, un buen cierre de año escolar y en la escuela también? Y ahí volvemos al tema de las expectativas. Y mi recomendación primera sería, coloquemos las notas a un ladito y observemos a nuestro hijo en cuanto a sus emociones y los aprendizajes para la vida. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le falta por aprender? ¿Qué necesito enseñarle todavía? Y esto lo podemos enfocar desde los maestros y desde los padres también. Ahora, de manera práctica, tenemos una realidad. Hay exámenes, hay proyectos, hay trabajos que entregar. Vamos a ver cómo mi hijo aprovecha el tiempo, cómo puedo acompañarlo para que pueda planificarse adecuadamente, qué uso está haciendo de los distractores, de la tecnología, de las redes, de la televisión, qué tipo de medidas podemos tomar como familia para que nuestro niño o nuestro adolescente pueda estar más enfocado en correr esta carrera hasta el final y ser de esta manera entonces más diligente, independientemente de la nota que sabemos que vamos a ver al final. O sea, que terminar bien, estamos hablando de terminar un proceso donde los estudiantes logren haber estado siendo más enfocados, más responsables, más conscientes de su proceso, más diligentes ante lo que tienen por delante. Aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo. O sea, terminar bien no significa el resultado numérico, sino el desarrollo del carácter y de las competencias que estos estudiantes hayan podido desarrollar en un proceso desafiante como es el año escolar, como ha sido este. Tú decías ahorita el 80, por ejemplo. Te voy a traer un caso que es bastante común, Janet. Hay una determinada asignatura donde el profesor tal vez es especialmente exigente o tiene un carácter especialmente difícil. Y ha sido un reto para los estudiantes lidiar con ese profesor. Y este hijo tuyo trae una nota promedio, tal vez por debajo del promedio. Sin embargo, tú te diste cuenta que tu hijo pudo lidiar con ese maestro y pudo, ¿qué? Mostrar dominio propio, respeto. Salir de abajo, ¿Cómo tú, resolver. Exacto, ¿cómo tú combinas? ¿Cómo tú miras esas dos realidades? Todos que hemos sido estudiantes sabemos que hay maestros donde un 80 es un 100. Eso es una realidad. Así es. Entonces, observé que mi hijo trabajó con diligencia y con esfuerzo durante el año escolar. Logramos superar la prueba de este maestro. Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrar el esfuerzo puesto en la tarea, los atributos del carácter ganados y mejorados en la vida de nuestros hijos. Entonces, yo creo que cada maestro tiene un rol en la vida de nuestro hijo. Algunos serán sostén, soporte y otros representarán un reto. Correcto. No quisiéramos eso, pero es la realidad porque estamos en un mundo caído, donde nuestros hijos van a tener que aprender a lidiar con estos retos. Y eso es puede importante. ser una oportunidad de entrenamiento. Exacto. Para lidiar con la frustración, tal vez, para lidiar con la inconsistencia en general. Y yo creo que es mutuo, porque si también nos ponemos del lado del maestro, por ejemplo, que este ha sido un año muy retador también. Recuerdo que al inicio del año escolar, parte de las cosas que nos solicitaban a la asociación era, miren, vamos a volver a los fundamentos, vamos a entrenar en cosas básicas. ¿Por qué? Porque con la virtualidad hubo muchas de las prácticas presenciales que como que perdimos el tono, ¿verdad? Fue difícil. Volver otra vez a manejar la presencialidad, los niños aquí, la disciplina, el estar todos presentes y todo lo que eso implica. Yo creo que para el maestro aplica lo mismo. Yo como maestro, ¿qué he aprendido en este año? ¿Cómo mis estudiantes llegaron? ¿Cómo están ahora? ¿Qué pudiera mejorar para el próximo año? Porque cada experiencia es una oportunidad de crecimiento.
A los maestros y a los padres, a ambos, mi recomendación sería, la nota va a representar un número que nos ayuda a ver un poco dónde está el estudiante en términos académicos. Pero, ¿qué representa esa nota realmente? Aprendamos a observar el corazón de nuestros estudiantes y el cierre de un año escolar es una buena oportunidad para eso. A este estudiante que fue difícil, que fue retador, que se portaba súper mal, ¿dónde ha crecido que yo puedo elogiar? Destacar. Y que yo puedo sembrar en ese corazón también aliento para el futuro. Porque todos los adultos que rodeamos a los niños y a los adolescentes tenemos un poder de impacto importante. Ellos están construyendo su autoconcepto en la medida en la que se van viendo en el espejo de sus padres, en el espejo de sus maestros y en la medida en la que crecen en el espejo de sus iguales. Entonces, yo como mamá, cuando mis hijos se ven en mi espejo, ¿qué ven? Y si yo me coloco en los pies de maestra, cuando mis estudiantes se ven en mí como un espejo, ¿qué ven? Así es. ¿Se ven fracasados o se ven como personas de valor? Yo creo que eso es indispensable si nosotros queremos cerrar bien. O sea que hay poder en la forma en que un maestro se va a dirigir en esa última reunión de entrega de nota, de la forma en que este papá va a recibir el feedback del desempeño de su hijo durante este año escolar y va a impactar lo que va a pasar después en casa, Janet. ¿Cómo tú ves el hecho de que muchas veces la familia determinan el verano, determinan las experiencias luego en las vacaciones a partir del desempeño del chico en la escuela? Y de repente desmontamos viajes, desmontamos paseos, tenemos al muchacho 3 meses en recuperación porque no tuvo un buen desempeño en el año escolar. ¿Cómo tú ves esas prácticas? Sí, yo entiendo que otra vez nos toca lidiar con nuestras propias expectativas. ¿Qué yo espero de mi hijo? Porque yo puedo, si yo observé que a él no le fue bien en ciencias naturales, qué sé yo, por poner cualquier nombre, porque fue poco diligente, efectivamente yo puedo trabajar la diligencia en el verano, pero yo no tengo que ponerlo en un refuerzo de ciencias naturales. Yo puedo de repente decir, vamos a aprovechar el verano para irte entrenando en tareas de la casa de las cuales tú vas a ser responsable. Entonces más que en la materia en sí, las virtudes, las cualidades del carácter asociadas al bajo desempeño. Claro, porque esa es la puerta para un mejor desempeño el próximo año. Dominio propio, no es ciencias, es el carácter entonces. Claro, porque nuestros chicos necesitan descanso también. Este fue un año difícil. Ahora, usted observó que su hijo no fue diligente, estaba distraído, estaba perdido en las redes sociales y los videojuegos, no hizo lo que le tocaba hacer. Evidentemente, tiene que entonces enfocarse en el trabajo del carácter durante este tiempo y siempre. Pero bueno, ahora estamos viendo quizás ciertos resultados de esta falta de diligencia o de esfuerzo. Y eso es algo que amerita una intervención. Pero el verano es para conectarnos como familia, para descansar, para disfrutar, para recargar energía, para vivir experiencias nuevas. Y en esas experiencias nosotros podemos continuar entrenando el carácter. Hay situaciones y situaciones. Hay chicos que necesitan un refuercito y entonces hay que dárselo por situaciones particulares. Pero un tiempo X dentro del verano, ¿no? Exacto. No dedicar el verano para las mismas actividades académicas. Y entonces, y además, el año que viene otra vez corrido. No, exacto. Te iba a decir que entran en septiembre, agosto, agotados, cansados, sin asombro, sin frescura. Necesitamos lograr que cada año sea una experiencia nueva. Y en ese sentido, para después de la pausa, Janet, vamos a entrar en algo sumamente importante, tan importante como lo académico, y es el tema emocional. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los estudiantes, a las familias y a los docentes a regular estas emociones asociadas a los exámenes, a la frustración, a cuando no podemos finalizar y responder a nuestras expectativas? ¿Cómo manejar las emociones en esta época de cierre de año escolar? Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular.
8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. ¿Cómo terminar bien? Acompañando a nuestros hijos en el cierre del año escolar. Janet, ¿y qué de las emociones? ¿Cómo podemos ayudar a regular las emociones tanto de los estudiantes, de los maestros y de las familias alrededor del resultado de este año? En esta época, bueno, yo creo que todos tenemos la experiencia de haber estudiado mucho para un examen y cuando llegue el momento del examen que no tiemblen las manos, que no duele el estómago y que de repente algo que yo había estudiado muchísimo se evaporó. Creo que todos hemos tenido esa experiencia y es un buen ejemplo de cómo las emociones a veces nos pueden jugar en contra. Entonces, ¿qué implica autorregularse? Y yo creo que los maestros, si pudieran antes de un examen hacer algún ejercicio que ayude a los chicos a estar relajados, eso sería de una enorme ayuda, porque llegan con mucho estrés, sobre todo los chicos de secundaria, que tienen como mayor conciencia como del peso de un examen, una nota y demás. Entonces, para poder regular una emoción, yo necesito primero poderla identificar. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Cuando llega mi hijo a casa y me dice, ay mami, tengo una cosa en el estómago, tengo examen de español. ¿Qué es eso que tú estás sintiendo? Y le ayudamos a ponerle nombre. Mira, tú estás preocupado, nervioso, tú estás ansioso. Vamos a ver qué nos puede funcionar para relajarte. Vamos a orar, porque Dios está en control. La palabra de Dios trae consuelo, es un bálsamo. Y nosotros sabemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, te soy muy sincera, mis hijos cuando están en examen en el colegio, yo estoy orando, aun cuando tengo un paciente delante, porque yo sé que Dios es fiel. Amén. Y nosotras todos tuvimos la experiencia de estar en procesos demandantes, de exámenes, de notas, claro. Es difícil para los chicos. Entonces, como adultos, ¿cómo como mamá o como papá, cómo les acompaño mejor? Puedo entrenarles de manera práctica, que podamos orar juntos, que ellos vean que tienen una roca firme, que ellos sepan que Dios está en control del examen, del maestro, de su propio aprendizaje, de su memoria. Y al mismo tiempo, permitiendo que ellos se relajen, le podemos enseñar a respirar tranquilamente, podemos ayudarles a poner una musiquita suave mientras están estudiando. Incluso mientras están tomando el examen, los maestros tienen como tanta tecnología a su disposición. Entonces, poner una musiquita que ayude a la concentración, yo no creo que eso sea como tan difícil. Eso es algo que podemos hacer. El poder animar a los estudiantes antes de un examen. Yo tenía una maestra que yo amé mucho y ella decía, ya usted estudió, ya usted hizo su tarea, ya aquí no hay que preocuparse. Todo el mundo tranquilo, ella respiraba con nosotros varias veces. Usted está listo, vamos arriba. Ahí no, o sea, de verdad. La intervención asertiva de un maestro. Y era como, ok, aquí yo estoy frente a este examen que me genera ansiedad, pero yo tengo un adulto de referencia que me da soporte. Entonces, y el hecho, por ejemplo, de decir, ahí no hay nada que no hayamos visto. Exacto. Usted se sabe eso. Lo estudiamos, lo vimos. Hizo muchas tareas sobre eso. Simplemente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho todos los días en este momento. Es como una actitud distinta. Regular. A esa visión de pánico alrededor de los exámenes. Y es un aprendizaje para la vida, que era un poquito cuando comenzabas y dabas la introducción al programa, nos retabas a ver cómo este cierre de año escolar y todos los que nos faltan, ¿verdad?, nos pueden permitir entrenar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes para las demandas de la vida. Entonces, cuando un muchacho está tomando un examen, está aprendiendo muchas cosas, a controlar su ansiedad, a recuperar el conocimiento adquirido, a ser honesto, porque si no se lo sabe, tiene que decidir, miro para el lado o enfrento mi realidad de que no me lo sé. Así es. Hay todo un esquema incluso de valores y de aprendizajes que se ponen en juego ahí en ese momentito. Entonces, ¿qué puedo hacer como mamá? ¿Qué puede hacer un papá desde casa? Orar mientras los chicos están exponiendo, entregando un trabajo, completando un examen. ¿Qué puede hacer el maestro? Estar ahí como persona de soporte y al mismo tiempo vigilante para las necesidades que surjan. Como una figura de apoyo, de referencia. No es el momento de reclamar. No, porque no es el momento de traer
yo te lo dije, yo no quiero ver que te vaya bien, que te vaya mal en ese examen, prepárate. Ese tipo de intervenciones no ayudan en lo absoluto. No. Nosotros tenemos que ver el cierre de año escolar como una oportunidad para nosotros hacer una revisión sobre la experiencia de aprendizaje. De manera que cuando arranquemos el año que viene tengamos más herramientas en la mochila, que pueda ser un año mejor, porque nosotros tenemos realmente un Dios de nuevas oportunidades todo el tiempo. Dios renueva su misericordia cada día. Y los adultos no estamos para hacer leña del árbol caído. El estudiante que está siendo confrontado por Dios porque no fue diligente, porque se quemó, porque se le olvidó todo en un examen, nosotros no tenemos que pararnos ahí a decirle, tú ves que tú has sido un vago todo el año, ahora está bueno ahora. ¿Tú te imaginas? Estamos ahí para decirle, ok, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué pudieras hacer diferente? ¿Sobre qué tú crees que podamos ir donde Dios? ¿Qué llevamos delante de Dios? Y de hecho, yo creo que es válido decirle que cómo tú evalúas o consideras este resultado, o sea, llevar al estudiante a reconocer y decir, arrepentimiento si mira, tiene, yo realmente este resultado yo lo merezco de acuerdo a lo que yo me esforcé, y es un poco que no tener temor tampoco a reconocer y arrepentirse del error, pero no es nosotros, sino llevar a que el estudiante lo pueda ver y confesar por sí mismo. Janet, nosotros tenemos en la palabra, en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Aquí se establece que hay una manera de llevar a cabo la carrera. Corred de tal modo que ganéis. De tal modo que, o sea, no es solamente correr, y habría que ver ahí cuál es el premio. Si nosotros aplicamos este versículo a nuestro tema de hoy, y ya tú lo expresaste al inicio del programa, ¿cuál es el verdadero premio en el cierre del año escolar? La pregunta sería, ¿es la nota el premio? Porque ¿hasta qué punto nosotros pudiéramos ser imitadores del Dios de justicia si nos quedamos solo con la nota como una referencia de logro? ¿Qué pasa cuando el niño tiene dificultades de aprendizaje? No hay manera que logre el 100. Correcto. Y entonces el que es brillante, el 100 no le cuesta. Y probablemente no ha sido quizá diligente, pero es que es superdotado. Los hay. Sí, que con solo escuchar y con estar escuchar en el a la maestra sacan el 100. Pero habría que ver cómo están sus áreas del carácter, su solidaridad, su honestidad, su humildad, porque vemos que muchas veces los estudiantes de muy buen desempeño, cuando obtienen una baja nota, pues viene la reacción donde tú dices, wow, cuánto orgullo, cuánta falta de... Necesita aprender a tolerar la frustración. De tolerancia. O sea que es muy interesante que nosotros podamos en este momento detenernos como padres, como educadores, y hacer como una distancia de los procesos y decir, ok, ¿en qué realmente yo me quiero enfocar? ¿Qué yo voy a priorizar en este momento? Poner como cada cosa en su lugar. Eso es importante. Y para eso necesito regularme emocionalmente. Podemos entender, y de hecho nos ha pasado, como padres muchas veces uno se esfuerza, respalda, pero o el muchacho no tiene un buen desempeño o no hay una buena respuesta de parte del sistema escolar. Muchas cosas van a pasar. Ocurren muchas cosas que escapan a nuestro control. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud frente a esos retos? ¿Qué aprendemos? Recordemos que nosotros en esta carrera que mencionabas en Corintios, o sea, yo no creo que Dios se está refiriendo a un premio físico, a una medalla. Sabemos que no. Pero usualmente como seres humanos, ¿verdad? Caídos, que le damos tanta importancia a estas cositas que aparentemente tienen como tanto valor, estos numeritos, en términos del año escolar, ¿verdad? Que tenemos que referirnos a las notas. Entonces, ¿qué realmente ha aprendido mi hijo en este año escolar? ¿Dónde están mis expectativas como mamá, por ejemplo? Porque no necesariamente mi hijo tiene la obligación de cumplir con esas expectativas. Yo quizás esperaba un niño brillante, pero no me tocó uno así. Pero fue el hijo que Dios me regaló. Y como el hijo que Dios me regaló, ¿cómo yo puedo acompañarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo y honrar a Dios? Porque si nosotros al final
sabemos como creyentes que lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros debemos cosechar tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Las notas tienen ahí como, vamos a decir, una perspectiva un poquito terrenal, ¿verdad? Yo hago un ejercicio muchas veces con mis propios hijos, Karen. Mi hija es muy perfeccionista y ella a veces se puede angustiar como tal nota y yo le hago la siguiente pregunta. Ok, ¿qué tú sacaste el año pasado en tal materia? Yo no me acuerdo. Y eso fue el año pasado. Ya tú sabes lo temporal que esto es, que aún notas reciente. Imagínate si yo te preguntara de hace 2 años atrás. Entonces olvidémonos de eso. No se trata del número. Se trata de el carácter. ¿Cómo estás honrando a Dios en la manera en la que te enfrentas a ese maestro chévere y a este maestro difícil? A este examen para donde yo creo que me las sé todas y a este donde no estoy entendiendo bien la logística. ¿Cómo Dios te sostiene en ambos escenarios? Y si nosotros queremos cerrar bien, pues vamos a ver qué aprendimos como familia en este año. Y vamos a llenarnos la mochila de aprendizaje para que el año que viene sea mejor. Amén. Y no quiero terminar sin preguntarte, Janet, ¿qué piensas de los premios? Hablamos de premios, ¿verdad? Y sabemos a qué premio se refiere Pablo, pero ¿qué piensas de las medallas, de los reconocimientos al mérito, aún de los premios en casa, ¿no? De esas promesas de que si tú sacas por encima de tal nota, yo te voy a comprar tal cosa. Okay. Esa lógica de los premios. Bueno, yo entiendo que en el sistema académico hay que premiar al que ha sido diligente y ha sacado una nota sobresaliente. O sea, realmente tenemos que estar en paz con eso, ¿verdad? Sabiendo que no todo el mundo va a calificar para ese tipo de premio y de hecho yo celebro mucho los contextos educativos donde también se premian los atributos del carácter. Y yo creo que ahí todos tenemos la oportunidad de brillar en el área donde Dios nos dotó más. Ahora en casa, te voy a ser muy sincera, en mi casa se premia el esfuerzo. La nota nosotros a veces ni la vemos. Ahora, yo vi que usted se fajó el año entero. Olvídese de eso, que la nota nos vamos a enterar, sí, en algún momento. Pero el punto es que el refuerzo positivo es el tiempo de descanso, el disfrutar como familia, el poder hacerlo celebrando que vimos un crecimiento en ti. No damos premio por nota en casa. Ahora yo entiendo que evidentemente en el contexto escolar tiene que darse una serie de refuerzo y validación. Pero aún, tú lo decías, sería interesante que la escuela revise el hecho de qué premiamos. Exacto, y de manera que pueda abarcar la mayor cantidad de alumnos, porque tal vez hay un alumno que hasta puede tener problemas de disciplina. Y tú dices, bueno, ese niño tiene un problema de conducta, no puede ser premiado, pero resulta que es el alumno más solidario, más colaborador, siempre está atento a las necesidades del otro, cede su merienda, ayuda cuando tiene que ayudar. Profe, venga, yo le ayudo. Eso es una virtud, eso es una cualidad que queremos fortalecer y fomentar en los demás estudiantes. Siempre hay algo que celebrar. Siempre hay algo que celebrar. Sí. Entonces tenemos que poner la lupa y no dejarnos solamente, no quedarnos con lo que brilla, ¿verdad? Sino irnos y decir, no, hay que destacar esta virtud, esta cualidad y esta característica de cada uno de los alumnos. ¿Y saben qué? A los padres y las madres vamos a hacer eso mismo con los maestros. No estamos hablando de regalos físicos. ¿Qué podemos elogiar de este maestro? ¿Qué podemos elogiar? ¿Qué podemos modelar en nuestros hijos? El que al final de un año escolar, aunque quizás no haya sido la maestra de mi predilección, ¿qué tú reconoces en ella? Eso es valioso. ¿Por qué tú estás agradecido? ¿Qué te enseñó esa maestra? ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a escribirle una notita. Vamos a expresarle verbalmente nuestro agradecimiento, independientemente de lo que haya pasado y de las luchas y batallas. Y yo creo que eso sería un aprendizaje para toda la vida. Es un aprendizaje el poder cultivar un corazón agradecido, aún en circunstancias fáciles, difíciles, más o menos. Claro. En la medida en la que nuestros chicos van subiendo de grado, tienen que manejar otros retos, pero el aprender a cultivar un corazón agradecido garantiza hasta cierto punto, ¿verdad? Sí. Que vamos a tener un ánimo más feliz incluso. Y guardamos el corazón de nuestros hijos. Claro. Eso es importante. Enseñar a nuestros hijos a guardar su corazón de amargura, de resentimientos, de la falta de perdón, es tan típico, yo no quiero saber de ese maestro, yo quiero saber de aquel profesor o profesora o aquel, no,
No. Claro, y tú sabes que podemos incluso, nosotros nos funciona con los hijos, con mis sobrinos que son grandes también, que están en bachillerato y eso, el poder ver cómo Dios usó este maestro en tu vida. O sea, que fue una bendición. Independientemente de los retos. De la experiencia. O sea, y cada maestro efectivamente. Es una bendición. Cada estudiante tiene algo que me amerita y merece ser celebrado. Y los maestros también, porque Dios no hace cualquier cosa. Y Él fue que nos creó. ¿Y qué le decimos a los maestros y coordinadores hacia familias difíciles? Vamos a poner del lado de la escuela. Tenemos estas familias que son sumamente demandantes o que no se satisfacen fácilmente o que se quejan por todo. Se quejan que se quejan mucho. ¿Cómo nosotros podemos dar un buen testimonio y guardar nuestro corazón con esos padres que han sido tan cuesta arriba durante todo el año escolar? Yo creo que aplica el mismo principio. ¿Cómo me ha ayudado esta familia a crecer como institución? Amén. Porque la familia que guarda su queja, de repente está por ahí, pero no la dijo. No la dice. Esa familia no ayudó a crecer. Correcto. La familia que llega y me externa su queja, pero me la externa de manera agria, porque uno puede quejarse de muchas maneras. Por supuesto. Entonces, ¿cómo esta familia me ayudó a crecer en mi carácter, en mi manejo de mis emociones, en la manera de responder a esta ofensa, ¿verdad? Orar por esa familia, cuidarnos de dar respuestas ásperas y aún de revanchas. Tú sabes, de retaliación. Nosotros a veces de manera muy sutil estamos por ahí como actitudes y comportamientos que son de retaliación y hacemos diferencia entre una familia y cuando otra. las familias son así, los muchachos a veces pagan la consecuencia, porque la retaliación a veces recae sobre los hombros de los chicos que están en el aula y eso no debería pasar. Wow, Janet, qué interesante ha sido este programa. Nosotros estamos hablando sobre cómo terminar bien, hemos estado hablando sobre cómo terminar bien, acompañando a nuestros hijos en el cierre del año escolar y con un tema tan concreto, cómo volvemos siempre al origen, el corazón. Sí, el carácter, el corazón, cómo honrar a Dios en medio de este cierre. En medio de cualquier situación o circunstancia y cuáles son nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos, aún en contextos y en situaciones tan rutinarias como esta. Vamos a darle las gracias, como siempre, a Janet Mesa, nuestra invitada permanente. Para mí un placer, y también conductora en otros momentos de Educando para la Eternidad. Quiero aprovechar la oportunidad para mandar un fuerte abrazo, caluroso abrazo a nuestra audiencia de la red de emisoras de Radio Armonía en Chile. La verdad que nosotros nos sentimos muy privilegiados de que Educando para la Eternidad, Janet, llega cada viernes a las 4 de la tarde a través de la emisora de Radio Armonía en Chile, y son muchas las familias. Nosotros tuvimos oportunidad de participar con ellos en una entrevista y madres y padres interactuaron con nosotros y pues tienen una audiencia bastante grande, Radio Armonía, o sea que nosotros damos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a esta audiencia que nos escucha y nos sigue cada viernes a las 4 de la tarde en Chile. Así que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ha sido de verdad un placer. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.